que está asociado a la farmacología. Y habíamos hablado entonces de conceptos como era el caso del principio activo, del medicamento, y alcanzamos a ver esta diapositiva que tenía que ver con los excipientes. Si lo pensamos desde el punto de vista de la efectividad, ¿cierto? El principio activo o el fármaco va a ser la sustancia química pura que va a tener la acción farmacológica, ¿ya? Y que cuando nosotros podemos encontrar en un medicamento un principio activo puede ser más de uno a veces, ¿ya? O sea, puede haber un principio activo o más de un principio activo. Como van a ser solamente las sustancias que van a tener efecto, nosotros muchas veces los vamos a acompañar de otras sustancias que no tienen actividad farmacológica, y esos son los excipientes. ¿Para qué nos van a servir los excipientes? Los excipientes nos van a servir para cambiar las características organolépticas del medicamento. Eso quiere decir entonces que podemos agregar color, muchas veces podemos agregar sabor, otras veces vamos a agregar volumen, otras veces vamos a agregar efectos antioxidantes o inclusive en el caso de algunos como preservantes. ¿Por qué es importante de repente conocer los excipientes? Porque hay algunos pacientes que pueden llegar a ser alérgicos a los excipientes. Hay personas que son alérgicas a los colorantes, hay personas que pueden ser alérgicas a algún saborizante, hay personas que pueden ser alérgicas o que pueden tener intolerancia a la lactosa. ¿Ya? La misma que viene en la leche, ¿cierto? Viene también en el caso de los condimentos. Por lo tanto, los excipientes, ¿cierto? Van a poder servir de vehículo, van a determinar algunas propiedades físico-químicas, ya que si nosotros, por ejemplo, utilizamos agua como excipiente, probablemente vamos a tener una forma farmacéutica líquida, como podría ser un jarabe, ¿cierto? De lo que hemos visto en los prácticos de esta semana. Y además también dijimos que algunos de estos excipientes son de declaración obligatoria. Eso quiere decir entonces que obligatoriamente en la etiqueta o obligatoriamente en el envase tiene que venir explícito el excipiente. Les dije, ¿cierto?, que generalmente también ocurre con algunos productos alimenticios, ¿cierto?, como es por ejemplo las bebidas gaseosas, que también traen algunos excipientes, porque muchas veces se comparten los excipientes entre los productos farmacéuticos y los productos alimenticios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un edulcorante que podría ser el ciclamato de sodio, que podría ser el aspartame, obligatoriamente está en la etiqueta de una bebida, por ejemplo. ¿Ya? Y eso generalmente va a estar inclusive en color negrita, ¿ya? Y eso está dado porque el consumo en altas cantidades puede llegar a ser complicado en el caso de algunos pacientes o en el caso también de la exposición prolongada. Por eso es que hicimos el alcance además también de la gente que consume mucha bebida gaseosa todos los días y que la consume en altos volúmenes, de repente mirando una película o jugando en el computador toda la noche y se toman una bebida de 3 litros. Hasta ahí habíamos quedado, ¿sí? Ya, perfecto. La farmacología entonces se va a basar básicamente en pilares y es a partir de esta diapositiva que ustedes tienen que entender cómo van a tener que estudiar la farmacología, sobre todo en el caso de los sistemas. Hay 4 cosas que yo tengo que ser capaz de poder explicar frente a la utilización de un medicamento. ¿Ya? Lo primero de ellos va a ser entonces la actividad farmacológica, que es lo que va a hacer el medicamento en el organismo. O sea, la actividad farmacológica del enalapril es ser un hipotensor. ¿Ya? Su actividad va a estar relacionada a disminuir la presión arterial. Por lo tanto, ¿para qué paciente me va a servir? Si es un hipotensor, para pacientes que tienen ¿qué enfermedad? Hipertensión arterial. Por lo tanto, su indicación terapéutica va a ser para la hipertensión arterial. Eventualmente, entonces, me pasé del pilar número 1 al pilar número 3. ¿Qué nos va a explicar el pilar número 2? Es el mecanismo de acción. ¿Ya? En bioquímica, ¿cierto? Ustedes vieron que hubieron receptores acoplados a proteína G, receptores, ¿cierto?, que eran enzimáticos, receptores que son intracelulares, receptores fisiológicos. Vieron también que hay algunos ligandos que actúan sobre enzimas, ¿ya? Vieron que también hay algunos ligandos que actúan sobre canales iónicos, ¿ya? Por lo tanto, todos posiblemente pueden ser lugares donde un fármaco puede tener acción. El enalapril, que es el caso que estábamos hablando recién, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Por lo tanto, su mecanismo de acción es inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, enalapril, actividad farmacológica, hipotensor. Mecanismo de acción, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Indicación terapéutica, ¿para qué me va a servir? Hipertensión arterial. Y además también de eso, la farmacología estudia las reacciones adversas que manifiestan los medicamentos. ¿Alguien sabe cuál es la reacción adversa del enalapril? ¿Habían escuchado hablar del enalapril?
Algunos sí, otros no. El enalapril es un medicamento que aumenta los niveles de bradicinina a nivel pulmonar. Y eso genera un efecto que es muy característico de todos estos inhibidores de la ECA, que es producir tos seca. ¿Ya? Dado por el aumento de la bradicinina, porque la bradicinina no se degrada. Por lo tanto, una reacción adversa del enalapril es la tos seca y es la característica de ese grupo farmacológico. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver los medicamentos asociados a los sistemas y las enfermedades, yo les recomiendo que por lo menos por cada grupo de medicamentos ustedes se vayan explicando estas preguntas, que es probablemente lo que más les va a servir al momento de desarrollar después la prueba. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pruebas, si bien es cierto, son en su gran porcentaje de alternativas, ¿ya? No todas son preguntas de memoria, ¿ya? La mayoría son preguntas de integración. Eso quiere decir entonces que la mayoría van a ser casos clínicos, ¿ya? En donde un paciente que tiene hipertensión arterial, por ejemplo, que tiene tos seca, puede estar usando un medicamento y hay que reconocer qué medicamento es el que probablemente esté produciendo la tos seca. ¿Ya? Así que eventualmente son las 4 cosas que ustedes tienen que realizar en la mayoría de las diapositivas asociadas. Cuando nosotros tomamos un medicamento, generalmente vamos a esperar entonces que se produzcan diferentes tipos de efectos. El efecto que nosotros vamos a buscar se denomina como efecto principal. Es lo que yo estoy buscando beneficiosamente para mi paciente cuando uso un medicamento. Si yo tomo un analgésico, me va a servir para el dolor de cabeza. Por lo tanto, en este caso, nosotros vamos a tener un efecto primario o principal, que es el efecto deseado de esta droga o de fármaco. Pero muchas veces de la mano viene un segundo efecto o efectos adicionales, que no necesariamente siempre van a ser malos, ¿ya? Pero que no es el efecto principal. Ejemplo, la clorfenamina. Ese es el ejemplo clásico. La clorfenamina es un antialérgico. Probablemente más de alguno de ustedes la conoce o la ha tomado, pero produce un efecto adverso que es muy característico. ¿Alguien sabe cuál es? Es el sueño. El sueño es un efecto secundario. Probablemente yo no me voy a morir porque me dé un poco de sueño, salvo que vaya manejando un bus en la noche, ¿cierto?, de Valdivia a Santiago. Eso ya puede ser peligroso. Pero ese es un efecto secundario que muchas veces se aprovecha. Porque, por ejemplo, en el caso de los antigripales de noche traen clorfenamina, ¿ya? Y eso está asociado entonces a que nos permiten dormir mejor cuando nosotros sentimos gripe o estamos agripados. Entonces, por ejemplo, el efecto secundario son efectos que van a acompañar al efecto principal, pero que no necesariamente son dañinos. ¿Hay veces que pueden llegar a ser dañinos? Sí. ¿Ya? Hay veces que tampoco pueden ser dañinos y se pueden utilizar entonces eventualmente en el caso de un paciente. Si nosotros muchas veces empezamos a tomar más dosis o mayor cantidad de medicamento del que nos está recomendando el prescriptor, podremos llegar inclusive a tener acumulación de ese medicamento en la sangre. Cuando nosotros se nos empieza a acumular el medicamento en la sangre y empieza a elevar su concentración, podemos llegar a un tercer tipo de efecto, que es el efecto tóxico. El efecto tóxico va a manifestar toxicidad básicamente a través de una dosis en exceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces cuando tomamos un analgésico antiinflamatorio, el paracetamol, generalmente podemos tomar un comprimido. Pero eventualmente si tenemos mucho dolor, hay veces que nos tomamos 2 juntos, ¿ya? Dependiendo de cuál sea el origen de dolor, a veces ni siquiera nos va a servir el paracetamol y nosotros tendemos a repetir como pacientes la dosis. Y eso implica entonces que eventualmente el medicamento se puede empezar a acumular. ¿De qué va a depender además también de eso esta acumulación y la posibilidad de la aparición de efectos tóxicos? De las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas del paciente. Ejemplo, la mayoría de los medicamentos, como son xenobióticos, son cosas que nosotros ingresamos al organismo y que el organismo en algún momento quiere eliminar. Recuerden que nosotros no estamos produciendo paracetamol, por lo tanto ingresamos algo que se extraña al organismo, quizás lo vamos a ocupar, pero después lo tenemos que eliminar. ¿Cómo eliminamos nosotros principalmente las toxinas? A través de la metabolización en un órgano que es el órgano del hígado. ¿Ya? El hígado es el órgano detoxificador por excelencia, porque tiene presencia enzimática. Y además también de eso, la mayor cantidad de los medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces, eventualmente en un paciente, por ejemplo, que haya sufrido hepatitis, o en un paciente que tenga cirrosis, ¿ese hígado va a estar funcionando como en un paciente que no tiene la enfermedad? No. Potencialmente entonces ese paciente puede empezar a acumular el medicamento en la sangre.
¿Qué pasa si el paciente tiene una falla renal o una enfermedad renal crónica? Si pensamos en un paciente diabético que tiene diabetes hace ya por lo menos 10 o 15 años. Probablemente ese riñón tampoco esté eliminando de una manera correcta, ¿ya? Y eso hace entonces que el medicamento, si no lo ajustamos, se empieza a acumular en sangre. Potencialmente entonces nosotros podemos producir un efecto que es el efecto tóxico, que no necesariamente siempre va a ser la muerte del paciente, ¿ya? El efecto tóxico se puede manifestar muchas veces con dolor, muchas veces con ictericia o acumulación, por ejemplo, de bilirrubina, etcétera, etcétera. Eso depende del medicamento y finalmente su concentración. Pero cuando nosotros pasamos este efecto tóxico y sí podemos llegar a producir la muerte del paciente, nosotros vamos a encontrar otro efecto farmacológico que es el efecto letal, ¿ya? Y de hecho, cuando se estudia un medicamento, se estudia sus diferentes dosis en animales principalmente para poder calcular cuál es la dosis que produce la muerte. Entonces así nosotros sabemos si es que un medicamento es mucho más seguro o menos seguro que otro. ¿Hay medicamentos que son seguros? Sí, el mismo paracetamol. El paracetamol en comprimidos de adultos, ayer tenían algunos y cajas de quitador, ¿cierto? Alguien andaba con paracetamol esta semana. El quitador viene de 500 miligramos. Es la dosis habitual en un comprimido. Antes de que produzca efectos tóxicos, nosotros deberíamos llegar a al menos entre 4 a 5 gramos. ¿Cuántos comprimidos son esos? Entre 8 a 10 comprimidos. Generalmente si nos tomamos 2, podría ser cada 8 horas, serían 6 al día, todavía no alcanzamos la cantidad. Pero en un paciente que tiene falla hepática, sí podemos alcanzar efectos tóxicos y potencialmente podemos producir una cirrosis fulminante. A pesar de que el paracetamol es un medicamento seguro, de hecho se vende sin receta. No así, por ejemplo, otros medicamentos como es el caso de la digoxina, que es un medicamento que vamos a ver en el sistema cardiovascular y que se utiliza en pacientes que tienen problemas de ritmo cardíaco. Ese es un medicamento que es muy tóxico, entonces yo tengo que hacer seguimiento a veces de los medicamentos en sangre. ¿Por qué? Porque potencialmente podemos producir este efecto que se conoce como efecto letal. ¿Cuándo nosotros no podemos dar un medicamento? Cuando esté contraindicado. Y generalmente la contraindicación clásica es para las mujeres que están en estado de embarazo, ¿ya? ¿Cuándo principalmente? Durante los 3 primeros meses, que es donde se produce la organogénesis, ¿cierto? Ustedes ya conocen un poquito más acerca de la fisiología, saben que durante los primeros meses se desarrolla el túbulo neural, se van desarrollando los órganos y potencialmente entonces los medicamentos pueden llegar a producir daño. ¿Hay medicamentos que son seguros en el embarazo? Sí, de hecho el mismo paracetamol es seguro en el embarazo, muchas veces se recomienda. ¿Hay medicamentos que no son seguros en el embarazo? Sí, la isotretinoína, que es un fármaco que se utiliza para el tratamiento del acné, es un fármaco que produce malformaciones en el feto y además también de eso puede producir muerte fetal, ¿ya? O sea, un aborto. No quiere decir que van a usar la isotretinoína para poder producir abortos, no es la indicación, porque de hecho la gente que lo utiliza con ese fin muchas veces termina muriendo porque se les producen otros daños a nivel hepático y un montón de cosas más, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿En qué otros casos nosotros podemos encontrar contraindicaciones? En mujeres que estén amamantando, ya sean madres o nodrizas. ¿Habían escuchado el concepto de nodriza? Sí, cierto. Las nodrizas son aquellas que no son las mamás biológicas, pero que amamantan a las guaguitas. ¿Por qué creen ustedes que no se pueden dar todos los medicamentos en una mujer que amamanta? Perfecto, porque el medicamento puede aparecer en la leche y eventualmente va a llegar a la guaguita que está amamantando. Y una guagua, comparado con un adulto, ¿va a tener el mismo peso? No. ¿Va a tener el mismo volumen de sangre? No. Entonces muchas veces podemos correr el riesgo de que, en el caso de la guagua, tengamos un efecto tóxico, porque su volumen es mucho más pequeñito comparado con un adulto. Por eso es que no todos los medicamentos se dan en mujeres que están en lactancia. ¿En qué otros pacientes más podemos encontrar contraindicaciones? En aquellos que tengan algunas patologías, como es por ejemplo el caso de la diabetes. La diabetes, por ejemplo, está asociada principalmente en el caso de la utilización de los corticoides. Los glucocorticoides, como en la prednisona, medicamentos que son de uso habitual en el caso del paciente chileno, pueden elevar la glucosa, ¿ya? Por lo tanto hay que tener un poco de cuidado en esos pacientes y hay veces que hay que regular finalmente la dosis. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. ¿Qué diferencia entonces existen entre dos conceptos que son súper importantes? Uno es la dosis. Nosotros ya vimos esta semana, ¿cierto?, el concepto de dosis.
La dosis era la cantidad de medicamento que nosotros vamos a administrar por unidad posológica. Un comprimido, por ejemplo, de... ¿Alguien se acuerda qué medicamento tenían en comprimidos? ¿En el ejercicio de esta semana? Nómbreme alguno. Paracetamol, ya. ¿Cuál era la dosis del paracetamol en un medicamento para adultos? Dosis, que es la cantidad. 500 miligramos. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda de otro medicamento que hayan traído? Tramadol, en gotas, ¿cierto? O en cápsulas. Tramadol con paracetamol. Ya, en la caja azul. Ya. Tramadol traía 37.5 y de paracetamol traía 325. ¿Sí? ¿Corroboramos? Perfecto. Esa es la dosis de cada uno de los principios activos. Cuando nosotros agregamos temporalidad, o sea, agregamos la frecuencia y el tiempo de tratamiento, estamos hablando del segundo concepto, que es la posología. Entonces, ¿por qué? Porque es una típica pregunta de internado o de práctica. Ya, donde ustedes les piden definir el concepto de dosis. Y muchas veces se equivocan hablando de la dosis con respecto al tiempo. No, la dosis es la cantidad de medicamento que yo voy a administrar en el paciente y va a depender de un montón de cosas. De la edad, porque hay medicamentos que se dan según el rango etario. Del peso, porque hay medicamentos como el mismo paracetamol que vienen en gotas y que vienen en un rango etario, por ejemplo, de 2 a 4 gotas por kilo de peso o por año de edad, dependiendo del caso. Condiciones fisiopatológicas del paciente. Si el paciente tiene falla renal, hay que ajustar la dosis. Si el paciente tiene falla hepática, hay que ajustar la dosis. Y así sucesivamente. Entonces, la cantidad va a ser la dosis. La posología, entonces, va a ser la cantidad que yo voy a dar, que en este caso es un comprimido de diclofenaco, pero cada 8 horas por 5 días. Si es cada 8 horas, ¿cuántas veces al día son? 3 veces al día. Y si es por 5 días, ¿cuántos comprimidos voy a ocupar? 15. En algún momento tiene que ser ejercicio, 15. por eso lo hago pensar mentalmente. 15. Ya, perfecto, muy bien. ¿Se entendió entonces cuál es la diferencia entre la dosis y la posología? Hay que multiplicar los días por Ya, entonces en el caso del ejemplo que recién nos dio la compañera, tramadol con paracetamol, nosotros vamos a tener que muchas veces los medicamentos tienen más de un principio activo. Cuando nosotros vemos estos medicamentos que son fabricados por un laboratorio, nosotros vamos a estar hablando de lo que se conoce como especialidad farmacéutica, que se fabrica en grandes cantidades para ser utilizado por una amplia cantidad de la población. Eventualmente, si yo no tengo la contraindicación de tomar, por ejemplo, cafeína y estoy resfriado, un Tapsin en limonada me va a servir. Probablemente la mayoría de ustedes, salvo que tengan problemas cardíacos, son todos jóvenes, pueden resistir 33 miligramos de cafeína. Entonces, si nosotros tenemos síntomas gripales, vamos a poder tomar el mismo medicamento porque se fabrica en forma masiva. Eso es una especialidad farmacéutica. Fabricado por un laboratorio en cantidades altas. Pero, si yo necesito la fabricación de un producto que sea individualizado, nosotros vamos a usar un producto que se conoce como receta magis. ¿Han escuchado hablar de los magistrales? Que no es el lavalosa, por si acaso. Las recetas magistrales son recetas personalizadas. Ahí sí. Estaba pensando en la segunda letra. Ahí. Una receta magistral o un producto magistral va a ser una receta personalizada cuando el paciente no encuentra, por ejemplo, un medicamento que fabrica un laboratorio para la utilización. ¿En qué tipo de paciente nosotros generalmente vamos a utilizar recetas magistrales? ¿Alguien se ha mandado a preparar un magistral acá? ¿No? Por ejemplo, la del área dermatológica. Muchas veces las cremas para el tratamiento del acné, ya que traen muchos principios activos, no vienen en una crema que sea comercial, se mandan a hacer un recetario magistral. La vitamina D, para nosotros que tenemos que suplementar vitamina D acá en Valdivia, porque ustedes saben que el sol acá no es precisamente nuestro mejor amigo, sale muy pocas veces. ¿Ya? Cuando nosotros administramos vitamina D en 50.000 unidades semanales, no lo encontramos en un comprimido. Y eso se manda a hacer en un recetario magistral. Entonces ahí nosotros podemos encontrar productos que son individualizados para cada paciente. ¿Los cirujanos dentistas mandan a hacer recetas magistrales? Sí. Generalmente en el caso de algunas bases que se utilizan a nivel de la mucosa bucal. ¿Ya? Orobase es una base que se ocupa mucho por parte de los cirujanos dentistas y generalmente van a utilizar, por ejemplo, algunos medicamentos que son antimicóticos.
¿Ya? Eso eventualmente ustedes lo van a ver después en sus clases de clínica, pero es importante que ustedes sepan que si no encontramos el producto en una especialidad farmacéutica, podemos mandar a fabricarlo muchas veces en un recetario magistral. ¿Y esto quién lo fabrica? ¿Quién fabricará los medicamentos en un recetario Los magistral? químicos y los farmacéuticos. Perfecto, ¿cierto? Los químicos farmacéuticos, que somos los especialistas en fármacos. Muy bien. Entonces tenemos ahí a nuestro amigo Tapsin, que es una especialidad farmacéutica. ¿Cómo nosotros vamos a nombrar a los medicamentos? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud obliga a que todos los países nombren a los medicamentos al menos de una forma que tiene que ver con su nombre genérico. ¿Ya? Eso se conoce como denominación común internacional. ¿Por qué? ¿Qué tenemos acá? Tapsin. El Tapsin es fabricado por un laboratorio en Chile que se llama Laboratorio Mabe. Y ese laboratorio no está en Argentina ni está en Brasil. Por lo tanto, si yo voy a Argentina o voy a Brasil, ¿ya? Y pido Tapsin, no me van a entender qué es lo que les estoy pidiendo. ¿Ya? Hay algunos medicamentos que sí se llaman igual en algunas otras partes, sí, porque el laboratorio lo exporta o lo importa desde otro país. Entonces, para eso la Organización Mundial de la Salud dijo que nosotros teníamos que nombrar los medicamentos al menos por la denominación común internacional. ¿Se acuerdan que tenían que llenarlo en la tabla, que es el nombre genérico? ¿Ya? Y si, por ejemplo, yo llego a pedir paracetamol Argentina o llego a pedir paracetamol en Brasil, me van a entender qué es lo que quieren comprar. ¿Ya? Salvo en caso de, por ejemplo, quizás Estados Unidos, donde teníamos un sinónimo que es el acetaminofén, ¿ya? Que así se llama el paracetamol generalmente en Estados Unidos. Entonces acá tenemos otro ejemplo, amoxicilina. Este es un producto de denominación común internacional o genérico, porque tiene una marca registrada que sea un nombre falso o un nombre de fantasía. No, solamente encontramos amoxicilina, por lo tanto es un producto genérico. ¿Se acuerdan que lo hemos visto esta semana? El nombre comercial, por ejemplo, en el caso de este, que es un antigripal, básicamente es un descongestionante porque tiene clorfenamina y pseudoefedrina, es el Nastisol, y el nombre comercial siempre dijimos que venía con la letra R, ¿cierto? Como una arroba. ¿Ya? O MR de marca registrada. Y el Nastisol, en el caso del laboratorio Bagó, que es un laboratorio chileno, se puede encontrar en Chile y se exporta a algunos países de América Latina, como por ejemplo el caso de Colombia y el caso de Argentina. Entonces, sí, yo puedo comprar Nastisol en Argentina o en Colombia, pero no puedo comprar Nastisol en Brasil porque no me van a entender qué les estoy pidiendo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de paracetamol y de acetaminofén, ¿ya? Que en este caso es fabricado por el laboratorio Bayer. Son sinónimos. ¿Ya? ¿Por qué es importante que esto lo sepan? Porque probablemente en el caso de algún paper, cuando ustedes tengan que leer algún documento en inglés y hablen del paracetamol, no les van a decir paracetamol los gringos, le van a decir acetaminofén. Entonces van a decir, ¿y qué es el acetaminofén si nunca me lo enseñaron? Mentira, porque ahí está. ¿Ya? Entonces, el profe de farmacología no me dijo nada. Paracetamol es lo mismo que el acetaminofén. Entonces, muchas veces algunos medicamentos que pertenecen a las mismas familias van a empezar con el mismo nombre o van a terminar a veces con el mismo nombre. Y esa es una buena forma también de empezar a incorporar los medicamentos para empezar a estudiar, porque ya en solo este curso más o menos ustedes van a tener que aprenderse, yo creo que alrededor de 150 medicamentos. ¿Ya? Es harto para alguien que no está acostumbrado, ¿cierto? Por eso es que generalmente, por ejemplo, los medicamentos van a tener prefijos o van a tener sufijos. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los azepam o los PAM, ¿ya? Que son fármacos parientes del diazepam, terminan en PAM o terminan en AM. Clotiazepam, diazepam, alprazolam, AM. Ibuprofeno, ketoprofeno, son de la misma familia. ¿Ya? ¿Se entiende entonces? Por ejemplo, la acidina, amoxicilina, penicilina, cloxacilina. Son todos beta-lactámicos, ¿ya? Son todos pertenecientes a la misma familia. Pril, no está ahí los ejemplos, estamos dando ejemplos adicionales. Enalapril, ¿alguien conoce algún otro medicamento que termine en pril?
Hay otro que es pariente de enalapril, que es más antiguo. ¿Cómo termina si termina en pril? Captopril. Fosinopril. Lisinopril. Todos terminan en pril. Por lo tanto, son todos pertenecientes al mismo grupo farmacológico, que son inhibidores de la ECA y que son antihipertensivos. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera ustedes también van a poder reconocer. No siempre va a ser igual, ¿ya? Hay veces que hay medicamentos que se van a llamar distintos, ¿ya? Por ejemplo, también hay medicamentos que se utilizan en el sistema cardiovascular y que terminan todos en pino. Nitrendipino, nifedipino, ¿ya? Nimodipino. Pero hay otros que pertenecen a la misma familia y que terminan de otra forma. Pero la mayoría de las veces nosotros podemos ir reconociéndonos de esa manera. ¿Se entiende? Ya. Entonces nosotros principalmente podemos encontrar que un medicamento va a producir un efecto farmacológico a través de una acción farmacológica. La acción farmacológica entonces va a ser el mecanismo de acción y que va a estar asociado a todos los procesos que van a relacionarse a la acción del medicamento. Apertura de un canal iónico, ¿cierto? Donde nosotros vamos a poder permitir el paso, por ejemplo, de un ion y eso va a cambiar la polaridad, ¿o no?, de la membrana, ¿cierto? ¿Qué pasa si empieza a pasar sodio a través de la membrana? La polaridad cambia, ¿no? ¿Qué pasa si sale potasio? También la polaridad cambia. ¿Qué pasa si se bloquea? La polaridad cambia. Eso explica el mecanismo de acción, que es parte de la farmacodinámica. En cambio, el efecto es lo que yo puedo medir. Si yo tengo fiebre, ¿ya? ¿Cómo puedo medir la fiebre? Con un termómetro. Y si yo administro paracetamol, que es un analgésico, antiinflamatorio y antifibril, ¿cómo sé yo que va a hacer efecto? Porque la fiebre baja, ¿cierto? ¿Y en el caso del dolor? También. ¿Podemos medir el dolor? No. Con carita, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa escala? Escala de dolor. Escala de caritas. Escala de evaluación del dolor. O escala de EVA. EVA. ¿Vieron Wally? ¿Cierto? EVA. ¿Ya? La escala de EVA nos entrega numeración frente al dolor porque el dolor es subjetivo, ¿no? Sí, cierto, porque si todos nos pinchamos con una aguja al dedo índice, probablemente algunos van a sentir más dolor que otros. ¿Ya? Generalmente, cierto, los hombres sentimos más dolor. Por eso no estamos preparados para tener bebés. Las mujeres tienen mucho más resistencia al dolor. Entonces, eventualmente nosotros podemos medir el efecto farmacológico y es medible. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un medicamento que se utiliza para la hipertensión arterial? ¿Cómo lo podemos medir? Su efecto, midiendo la presión arterial, ¿no? Sí. Ya, muy bien. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre la acción farmacológica y el efecto farmacológico? Sí. Más o menos. ¿Sí? Un poquito. La acción va a estar explicada por el mecanismo. El efecto va a estar explicado por lo que yo voy a observar cuando utilizo el medicamento. ¿Puede ser un signo? Pues sí, un signo porque nosotros lo podemos medir. Exactamente. Porque los síntomas nosotros los sentimos. Ya, entonces, podemos encontrar diferentes marcas de fantasía, podemos encontrar denominaciones genéricas para algunos medicamentos, que eso ya lo vimos, y además también de eso nosotros podemos encontrar 3 tipos de medicamentos asociados principalmente a la fabricación. El nombre genérico incluye el principio activo, ¿sí? O la denominación común internacional. Entonces nosotros vamos a utilizar como sinónimo al fármaco que va a ser igual que el principio activo que va a ser igual a la denominación común internacional y que esto va a ser igual al nombre genérico. ¿Se entiende? Porque no hay una marca de fantasía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo ibuprofeno, ¿cómo se va a llamar el principio activo? ¿Cómo se va a llamar la denominación común internacional? ¿Y cómo se va a llamar la caja del genérico? Muy bien. ¿Sí? Ya, perfecto.
Cuando nosotros entonces estamos hablando de farmacología, el fármaco va a ser lo mismo que el principio activo, la denominación común internacional, el nombre genérico e inclusive, para que lo veamos con otro color, por eso me confundan es que nosotros además también en alguna literatura vamos a hablar de droga, no como esa que se usa recreacionalmente, también como un concepto asociado al fármaco. Entonces cuando yo encuentre en un paper la palabra droga en inglés, vamos a estar hablando del fármaco. ¿Se entiende? ¿En qué caso sería distinto? ¿En qué caso sería distinto en el caso del concepto de la droga? No, y cuando ya no es, por ejemplo, en todos sus nombres iguales. Cuando, por ejemplo, nosotros pudiésemos tener el nombre de un medicamento, por ejemplo, en el caso del ibuprofeno, lo voy a escribir en rojo acá abajo, como por ejemplo el Actron. Pero eso lo vamos a ¿cómo vamos a identificar eso? Generalmente cuando es un nombre diferente al que es el fármaco principio activo de denominación común internacional y genérico, porque viene en el nombre con la marca registrada. ¿Ya? O trae un MR. Entonces ahí la mayoría de las veces, porque también hay veces que en el caso del principio activo viene con el registro, pero cuando nosotros tenemos un nombre, generalmente que viene así de grande, y además también de eso tenemos un apellido, por ejemplo, un segundo nombre, así de pequeño, nosotros vamos a estar hablando de la marca comercial y aquí vamos a estar hablando de la denominación común internacional, que vendría a ser el fármaco, el genérico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Viagra. El Viagra va a tener un principio activo que viene más chiquitito ahí en el caso de la diapositiva. Y no sé si se alcanza a leer. No, gracias. Pero si quieres, a mí también se me queda dormir. Viagra, su principio activo es sildenafil. Entonces, ese es el nombre comercial porque si te fijas ahí tiene la R, pero trae el compuesto que es la denominación común internacional, el nombre genérico, el principio activo, el fármaco o la droga, que vendría a ser sildenafil. Cuando recién sale el Viagra, ese medicamento se consideró entonces como el prototipo. No sé si se lo conté en el proyecto. Ya, entonces no tengo que contar la historia de nuevo. La repetí como 4 veces. ¿Es sorprendente por lo que les digo? ¿No a todos les conté? Es que un día lo conté, también tuve clases con medicina, entonces también lo conté. Entonces los chistes son buenos y además también de eso las anécdotas. Pfizer empezó a estudiar el Viagra o el sildenafil como medicamento, como fármaco, lo voy a contar igual, como un medicamento que se utilizaba para el tratamiento de la hipertensión arterial, porque el sildenafil es un medicamento que es un vasodilatador. Por lo tanto, aumenta el lumen de las arterias y eso produce disminución de la presión arterial. Principalmente se utilizó, o se le hizo utilizar en su momento para la hipertensión pulmonar, ¿ya? En pacientes que tenían hipertensión pulmonar. Eso quiere decir entonces que a nivel mundial, por ejemplo, había 1 millón de pacientes que tenían hipertensión pulmonar, por lo tanto ese era el blanco finalmente del uso del sildenafil. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Como los fármacos se estudian durante un periodo de más o menos 10 a 15 años, se estudian primero en animales, se estudian in vitro, se estudian en personas enfermas y en personas sanas. Se empezaron a dar cuenta que la utilización del sildenafil para la hipertensión arterial empezó a producir un efecto en algunos pacientes, varones. ¿Qué efecto era? Que los pacientes empezaban a tener erecciones. ¿Ya? Por lo tanto, Pfizer dijo, si bien es cierto, me puede servir para la hipertensión arterial, donde voy a tener 100 millones de pacientes, ¿cuántos son los pacientes que tienen disfunción eréctil a nivel mundial? No son 100 millones, son 1000 millones. Entonces se cambió el uso del medicamento para la hipertensión y se empezó a estudiar, pero para la disfunción eréctil. ¿Qué hizo Pfizer además también de eso? Cuando recién sacó el medicamento lo patentó, lo que aseguró que finalmente el medicamento original tuviera patente durante 15 años. Y eso implica que nadie más podía copiar ese medicamento y cada comprimido lo vendía ¿cuánto? Se les conté. 15 lucas. Para una noche, con sueldo. Imagínense en un paciente que tiene diabetes o en un paciente que lo operaron de la próstata y no logra una erección. ¿Ya? 15 lucas para poder tener un rato de tranquilidad.
Y si al paciente le gusta mucho la tranquilidad, 4 comprimidos a la semana. 60 lucas al tiro a la semana. Pfizer se hizo multimillonario con ese medicamento. Entonces pasamos de un medicamento que primero se utilizó o se pensaba utilizar para la hipertensión a un medicamento que hoy en día se utiliza para el tratamiento de la disfunción eréctil. ¿Por qué es el innovador y por qué es el prototipo? Porque es el fármaco original. Es el primero que salió. ¿Qué? Sí, por eso es que generalmente nosotros podemos tener problemas cardiovasculares cuando se toma el Viagra. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción está asociado a una enzima que es la fosfodiesterasa 5 y eso se relaciona a un aumento de los niveles de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador, no específicamente en el cuerpo cavernoso del pene, sino que además también de eso en otros lugares donde se pueda producir óxido nítrico. ¿Qué es lo que pasa? Como baja la presión, nosotros vamos a tener mecanismos compensatorios. ¿Qué mecanismo compensatorio? Esto ya es fisiología. ¿Qué mecanismo compensatorio nosotros podemos tener en un paciente que se le baja la presión arterial? Por vasodilatación. Voy a necesitarte que me cuentes. ¿Para qué pregunto? Olvídelo. Olvídeme mi pregunta. Si nosotros vasodilatamos, estamos aumentando el volumen de los vasos. Por lo tanto, van a haber mecanismos compensatorios que tienen que generar un aumento de la presión arterial. ¿Qué debe pasar? ¿Dónde está el sistema? ¿Por dónde va a circular esa sangre? ¿Por los vasos y por dónde más? Un tremendo órgano que tiene paredes gruesas y que hace así. Corazón, ¿cierto? En el corazón. Algunos tienen corazón de piedra, pero eso es otra cosa. ¿Qué va a pasar con el corazón entonces? Si tengo que subir la presión, aumenta la frecuencia. Entonces el paciente que utiliza Viagra se le baja la presión, pero aumenta la taquicardia. ¿Y si el paciente tiene problemas cardiovasculares? Y por eso es que hay pacientes que toman mucho Viagra, porque hay pacientes que en vez de un comprimido va a ser así de potente, se toman 4. ¿Ya? Cuando la dosis máxima es 100, se toman 200. Y el paciente después queda patelancha. Por eso está contraindicado en pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares. ¿Se entiende? Mecanismo compensatorio, fisiología pura. Ya. Los abuelitos, por cierto. Los abuelitos son uno de los que utilizan ese medicamento y después muchas veces el abuelito llega a urgencias con una taquicardia y le pregunta, ¿qué le pasó, abuelito? No, es que me tomé una energética. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Pero abuelito, no fue una energética, abuelito. Ya, y el abuelito muchas veces ahí está a morir saltando. Las mujeres igual usan Viagra, por si acaso. Se utiliza también, se ha visto, y hay estudios asociados que también está relacionado a un aumento de la libido. ¿Ya? No es la primera indicación, pero sí se utiliza, por ejemplo, aumento de la libido es aumento del deseo sexual. ¿Ya? Líbido. ¿Ya? Y en el caso de algunas mujeres, por ejemplo, hay algunos médicos que la recomiendan a veces para mujeres que están en etapa de perimenopausia o menopausia. ¿Ya? Que es cuando disminuyen las hormonas finalmente. Pero no hay mucha evidencia al respecto. La evidencia es clara en el caso de los varones. Ya. Después de entonces de esta mini historia que conté en más o menos como 8 minutos, una vez que pasó el tiempo de que el Viagra solamente pudo vender su marca, empezaron a salir las copias. ¿Ya? Y ahí empezaron a hacer las copias comerciales por los registrados, como por ejemplo, Al Fin. Al Fin salió una copia. 15 lucas el comprimido, en ese tiempo 1990 el comprimido. Comprenderán entonces que el caballero que compraba un comprimido con él se podía comprar como 6. Pobre corazón. ¿Existe bioequivalencia? ¿Hay lengüeta de bioequivalente? ¿Se comportan igual entonces? El paciente que empezó a usar eso, de a poquito empezó a volver a él, porque la eficacia no era la misma. ¿Ya? Si no es, a menos que tuviera bioequivalencia, nos asegura hoy en día que el medicamento se comporta igual que entre uno y otro. De hecho, hoy en día hay algunos de Laboratorio de Chile, por ejemplo, que tú lo puedes comprar a 2 por 1.590. Tremenda oferta. Viene con el pack.
Te lo venden con el combinado sin el preservativo. ¿Qué pasa después? Posibilidades genéricos. Y esto me asegura un medicamento más barato. En Chile todavía no se trabaja el genérico del sildenafil. Solamente se trabajan estas marcas que son alternativas y que son bastante más económicas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya. Efectos adversos ya los conversamos, ¿cierto? Sí, ya lo definimos. Acá tenemos unos ejemplos, básicamente porque se me repitió la diapositiva con la información. Dijimos que el enalapril tenía un efecto relacionado, que es un efecto adverso asociado a la tos. La aspirina, que es el ácido salicílico, puede producir microhemorragia. ¿Eso puede llegar a ser peligroso en un paciente? ¿En qué paciente? Ya, por ejemplo, en un paciente diabético. ¿En qué otro paciente puede ser peligroso? Embarazada, muy bien. ¿Quién más? Ya, por ejemplo, en pacientes que tengan problemas de coagulación o que estén tomando anticoagulantes. Ya, ahí se les restringe un poco el uso de ácido salicílico. Clorfenamina con la somnolencia no necesariamente siempre va a seguir ahí, ya dijimos, a menos que yo vaya manejando y me cruce con un poste, pero probablemente no va a pasar. Y el hidróxido de aluminio, que es un antiácido. El hidróxido de aluminio es una sal que viene en estos comprimidos que uno mastica, como el antiácido. Tiene magaltrato y hidróxido de aluminio. Y eso puede producir estreñimiento o estigitis. Somnolencia, sueño. Para esta prueba no. Después van a tener una lista de medicamentos que tienen que estudiar. Pero las clases generalmente vienen por grupo farmacológico y vienen con el mecanismo de acción, los representantes y los efectos adversos. No es para que se asusten, no se asusten tanto todavía con la farmacología. Después uno termina odiando al profesor. Generalmente cuando tomamos la farmacología 2, ustedes terminan odiándome a mí, pero no a la farmacología. ¿Ya? Pero eso es otra cosa que podemos conversar en algún momento más adelante porque hasta ahora nos llevamos bien. Las contraindicaciones entonces van a ser dos tipos de contraindicaciones, principalmente entonces una contraindicación que se conoce como contraindicación relativa, o sea, yo podría utilizar el medicamento, eventualmente sí, tengo que tratar de evitar su uso y ¿qué tengo que hacer? Hacer seguimiento al paciente. O sea, por ejemplo, si el paciente tuviera que usar el medicamento sí o sí, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es seguir su concentración en la sangre, o por ejemplo, si el medicamento sube la glicemia, tenemos que hacer test de glicemia consecutivamente. ¿Ya? Eso es algo que se encarga principalmente de las personas de enfermería. Y la contraindicación absoluta es cuando nosotros no podemos utilizar el medicamento sí o sí, porque el medicamento puede llegar a producir, por ejemplo, riesgo de muerte, o un efecto teratogénico, ¿cierto? O un efecto de malformaciones en el caso del feto. Entonces ahí hay diferentes tipos de contraindicaciones. Ya, entonces, nosotros ya vimos bioequivalencia en esta semana de práctica, ¿cierto? ¿Son exactamente iguales los dos medicamentos? No. ¿Tienen el mismo principio activo? Diclofenaco sódico, ¿cuántos miligramos? Diclofenaco sódico, ¿cuántos miligramos? 50. ¿Tienen lo mismo? ¿Se comportarán iguales si no tienen lengüeta de bioequivalencia? No, porque de hecho estos son comprimidos recubiertos. Y los otros se alcanza a leer, ¿cierto? Acá adelante son de liberación prolongada. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Los comprimidos de liberación prolongada son comprimidos que permiten la liberación, valga la redundancia, del medicamento durante todo el día. Entonces, en vez de tomar el medicamento cada 8 horas, yo lo tomo una sola vez al día porque el medicamento está mucho más tiempo en el organismo. A diferencia del diclofenaco con los comprimidos recubiertos entéricos, que yo lo tengo que tomar cada 8 horas. ¿Para quiénes sería útil tener que tomar este medicamento que es uno solo versus este que es cada 8 horas? ¿Pacientes? Por ejemplo, ¿ya? ¿Y por qué un paciente diabético? Usted ha dicho que casi siempre se te afecta el hígado. ¿Porque siempre qué? Como que se afecta el hígado por los medicamentos. Ya, podría ser, ya. El paciente que toma mucho medicamento es un paciente polifarmacia. Así se le denomina al paciente que toma harto medicamento. Y en un paciente polifarmacia podemos encontrar un paciente que toma 10 medicamentos al día.
Imagínense que va a la consulta odontológica donde ustedes y ustedes le quieren dar, además de los 10 medicamentos que ya está tomando, diclofenaco para el dolor, paracetamol para el dolor, y le agregamos amoxicilina para la infección. ¿De 10 a cuánto pasamos? A 13. En un paciente que ya les cuesta tomarse 10 medicamentos, ¿será bueno todavía que más encima el diclofenaco se lo dé cada 8, el paracetamol cada 12 y la amoxicilina una vez al día? Es fácil que se enrede. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, es muy útil en pacientes que son polifarmacia. O en este caso, en pacientes que no les gusta tomar medicamentos muy frecuentemente. Hay pacientes que no les gustan los medicamentos. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un gran avance. Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos hablando de igualdad, vamos a estar hablando de estudios de bioequivalencia. ¿Ya? Y los estudios de bioequivalencia van a estar asociados a que un bioequivalente tiene que ser igual entre el genérico y el innovador. Para eso, tiene que ser equivalente farmacéutico. ¿Qué dice que sea equivalente farmacéutico? Los dos productos A y B tienen que tener el mismo principio activo y en la misma cantidad. Mismo principio activo en la misma cantidad. Tienen que tener la misma vía de administración. Creo que se me está acabando la cara. Este se administra por vía y este se administra por vía oral. ¿Tiene la misma vía de administración? Sí. Ya. Misma dosis, o sea, misma cantidad. 50. Pero existen diferencias en los excipientes. ¿Ya? Y los excipientes pueden determinar que el medicamento sea de recubrimiento entérico o de liberación prolongada. Por lo tanto, los dos medicamentos son equivalentes farmacéuticos. Sí. Tienen lo mismo, varían en los excipientes. No quiere decir que sean bioequivalentes, tienen que son equivalentes farmacéuticos. Para ser bioequivalente, un equivalente terapéutico tiene que ser un equivalente farmacéutico, pero que luego de la administración de la misma dosis se comporte de la misma manera. Entonces, para entenderlo, y con eso ya casi vamos a ir cerrando el día de hoy, una de las cosas que vamos a ver en las próximas clases son gráficos. Y estos gráficos van a evaluar generalmente la concentración en la sangre versus el tiempo. En el tiempo cero yo me estoy tomando el medicamento. ¿Me lo tomo con Coca-Cola? No. ¿Con qué me lo tomo? Con agüita, ¿cierto? Entonces en sangre yo voy a encontrar medicamento al tiempo cero. ¿Qué creen ustedes? Si yo me tomo un comprimido, ¿inmediatamente encuentro el comprimido en sangre? No. Entonces mi curva va a partir desde acá y el comprimido entonces va a empezar a liberarse, en algún momento empieza a llegar a la sangre y yo le puedo hacer un seguimiento. Generalmente se va a comportar como una curva de Gauss, de esa manera. Si es un medicamento bioequivalente, que en este caso es un color azul, también va a partir en cero. Si es bioequivalente, se tiene que comportar según perfil de seguridad y eficacia igual. Por lo tanto, la curva ¿puede ser así? No. ¿Cómo tiene que ser? Lo más parecido posible a esta. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener el medicamento A va a ser básicamente, o se va a comportar básicamente igual que el medicamento B. Y ahí yo tengo bioequivalencia. ¿Se entiende entonces? Los que traen la lengüeta van a ser entonces equivalentes farmacéuticos, pero además equivalentes terapéuticos. ¿Y cómo yo los voy a identificar? Equivalente terapéutico finalmente. Se confunden un poco, pero después estudiando lo van a entender. No bioequivalente y genérico no es lo mismo, porque los genéricos, mira, ahí tienes un genérico. ¿Cuál es el genérico? El de allá arriba. ¿Tiene aleta bioequivalente? No, entonces no es bioequivalente con ningún medicamento, pero es genérico. ¿Ya? Cuando hay bioequivalencia es porque se comportan igual y sus curvas son exactamente o muy parecidas entre sí.
tiene los mismos componentes, la misma cantidad, la misma vía de administración, la misma forma farmacéutica. Pueden variar los excipientes, pero su comportamiento tiene que ser igual. ¿Se entiende entonces? Los anteriores, a pesar de que eran formas farmacéuticas diferentes, sí podían cumplir el hecho de ser equivalentes farmacéuticos, pero no son equivalentes terapéuticos. ¿Por qué no son equivalentes terapéuticos? Para irme el ejemplo, porque ya están, esas son las últimas diapositivas. Si yo analizo esos dos medicamentos, ¿ya? El diclofenaco sódico, ¿cada cuántas horas se tomaba? Cada 8 horas. Entonces, en el caso del tiempo versus la concentración, en azul voy a dibujar el diclofenaco sódico, que es eje genérico. Voy a lograr una curva, voy a tener que tomarlo cada 8 horas, y por lo tanto van a ser 3 veces en 24. ¿Y cuántas veces dijimos que teníamos que tomar este, que es de liberación prolongada? Una sola vez. En rojo, porque la caja es roja. ¿Tienen la misma curva? ¿Son bioequivalentes? No son bioequivalentes. ¿Ya? Porque para ser bioequivalentes tendría que haberse comportado de la misma manera. ¿Se entiende? Porque acá obligatoriamente tengo que tomar un comprimido del diclofenaco en Chile, aquí y aquí. Porque se elimina más rápido, porque el medicamento se degrada más rápido y por ende, para poder lograr un efecto, yo necesito al menos tomarlo 3 veces para siempre estar ahí. En cambio, en el otro yo lo tomo una sola vez y por eso siempre me aseguro que el medicamento esté en concentraciones específicas en la sangre. ¿Entendió un poquito más? Ya, entonces para cerrar la clase, los medicamentos son sustancias inocuas, pueden provocar reacciones adversas o inclusive estar contraindicados en ciertas situaciones. Siempre debemos respetar la posología, o sea, si el medicamento se toma cada 8 y yo lo puedo tomar cada 6, eventualmente no. Puede que no me vaya a pasar nada, pero eventualmente cuando yo doy un medicamento, yo receto un medicamento, como es el caso de ustedes, tienen que dejarle súper claro al paciente que el medicamento se toma cada 8. Sobre todo, ¿por qué? Porque los antibióticos pueden producir, por ejemplo, trastornos gastrointestinales. ¿Alguien sabe cuál es el efecto adverso principal de la amoxicilina? Que va a ser un amigo muy interesante de ustedes. Son trastornos gastrointestinales. ¿Qué trastornos gastrointestinales pueden producir los antibióticos? Ya, reflujo podría ser, pero algo más rápido y no tenga sentado mucho rato. Diarrea, ¿ya? Si el paciente se lo tenía que tomar cada 8 y se lo está tomando cada 6 porque se equivocó, probablemente va a tener mayor probabilidad de diarrea. Los medicamentos tienen indicaciones terapéuticas y no se utilizan para tratar cualquier patología. El paracetamol, por más que nos den el paracetamol o nos hayan dado paracetamol cuando nos mojábamos el pelo, ¿ya? O cuando nos bañábamos, no tiene propiedades inmunoestimuladoras. Es un analgésico, antiinflamatorio y antipirético. El omeprazol no es un recubridor del estómago, ¿ya? Es un antiulceroso. ¿Se entiende entonces que los medicamentos tienen su utilización? Se van a presentar en forma farmacéutica, van a actuar bajo un mecanismo de acción para producir entonces su efecto o su actividad. ¿Ya? Y ahí viene la bibliografía si tienen la